Buenas noches con todos y con todas. Por favor, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, profe, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con esta sesión de inversiones, hoy vinculado al mercado americano, pero más que todo al análisis fundamental. Vamos a repasar brevemente los hechos que pueden marcar esta semana. Una semana que tiene noticias importantes, que va a contemplar algunos puntos de vista clave al momento de invertir y que por supuesto puede ser una señal de entradas en el precio. ¿Ok? Entonces, bueno, como es de costumbre, vamos a revisar nuestro calendario económico en investing.com y vamos a ver en función de eso qué podemos llegar a tomar en decisiones. Hoy día lunes va a ser un día que ya nos libramos de alguna forma del feriado de chino, del año nuevo chino. Estamos librados. Sin embargo, vamos a tener ya algunas noticias que sí pueden develar ciertas posiciones de mercado. Como ustedes pueden ver, pues tenemos datos del IPC de España y también datos del Producto Interno Bruto de Alemania. Pero esos datos, pues, no son muy importantes, pero suelen ser componentes. No olviden que la semana pasada ya salieron datos del Producto Interno Bruto de Europa, ¿sí? Entonces, en función de eso, pues, hemos estado trabajando. Adicional a esto, en la noche, realmente en el mercado americano no vamos a tener noticias, como ustedes pueden ver. Entonces, los movimientos van a ser bastante técnicos. La posición que tenemos cubierta en el oro, mantenerla, seguir subiendo el stop loss. Estamos en un stop loss de 19.25. El precio se disparó hasta 19.28 y subiéndolo paulatinamente, por favor, para mantener las posiciones en ganancia. Lo más probable es que llegue hasta 19.31 como máximo y pueda generar algún rebote importante, pero ya lo veremos más adelante. O sea, hoy el movimiento básicamente va a ser técnico, entonces pongan mucha atención en todo lo que puede llegar a suceder en el mercado, porque hoy podríamos sacar algunos beneficios de estos movimientos técnicos en el precio, ¿no? En la noche tenemos mercado asiático, seguramente vendrá bastante cargado, ya que la semana pasada no tuvo básicamente movimiento. Entonces puede haber de alguna forma un mercado interesante en ese sentido. ¿Qué podemos encontrar? Algunas de las noticias que, como ustedes pueden observar, están vinculadas a Japón, a Nueva Zelanda y a China. La más importante de todo esto es la noticia de China, porque esa noticia pues, nos va a reflejar la salud o la expectativa de la salud del mercado chino. Entonces, en función de eso, puede llegar a tener alguna decisión de inversión importante. Por favor, mucha atención. En la noche podemos llegar a tener alguna decisión importante de mercado y en función de eso podemos llegar a tener alguna decisión de inversión. Bien. Mañana, el día martes, vamos a poner toda esta semana, vamos a tener un día más importante. Tenemos o seguimos contemplando los datos de los IPCs, ¿sí? Seguimos contemplando los datos de los IPCs, perdón, de los PMI, de los Productos Internos Brutos, componentes en Europa y también datos de la inflación en Europa. Atención, ¿no? O sea, estos datos son relevantes, sí, no creamos que no, pero son componentes de todo lo que podemos llegar a observar en el mercado. Entonces, especial atención en estos niveles, por favor. A las 5 de la mañana, ahí sí tenemos el dato total de lo que puede llegar a pasar en el Producto Interno Bruto de Europa. Entonces, los componentes de Alemania, de España, de Francia nos van a dar una pista de lo que puede llegar a pasar. La semana pasada teníamos la expectativa de que el Producto Interno Bruto como tal puede llegar a dispararse, sin embargo, no encontramos un dato relevante en Estados Unidos. El mercado se trabó, como ustedes pudieron ver. Algunos movimientos de precios sí subieron, otros no tanto. Entonces, no tuvimos como una percepción fuerte del mercado. Entonces, si no hubo una percepción del PIB fuerte en el mercado, dudo mucho que también exista esta percepción en el mercado respecto a Europa. Entonces, este dato de aquí sí va a mover, pero no va a ser tan fuerte como estamos creyendo. Entonces, por favor, especial atención en estos niveles, porque el mercado genera volatilidad, pero no tan fuerte como creemos, ¿ok? Después de esto, como nosotros podemos observar,
Tenemos datos del IPC, más componentes, como les dije, esta semana va a ser de componentes, datos totales, atención con los componentes, porque al final nos va a dar el resultado de los datos totales, pero nuevamente, el del día martes no creo que genere mucha volatilidad debido a que no generó pues el horario americano. Después de esto tenemos el dato del Producto Interno Bruto de Canadá, que viene después de un aumento de tipo de interés. No estamos invirtiendo actualmente en canadienses, pero sí vale la pena siempre vigilar este tipo de datos, porque como ustedes saben, pues este tipo de datos al final pues nos conlleva a una decisión anticipada de Estados Unidos, y es en función de eso uno puede llegar a tomar una decisión importante. El cambio en el desempleo de Alemania entonces no generaría los datos de Alemania, no son generalmente volatilidad. No, de que genera volatilidad, genera en el mercado, ¿sí? Pero son componentes, o sea, son datos parciales. Entonces, al tener los datos parciales, el mercado como tal, pues no va a tener esa gran volatilidad que estamos esperando. ¿Ya? Entonces, eso me refiero con componentes, ¿no? Que no estamos o no vamos a tener esta gran o enorme volatilidad que uno espera en el mercado. ¿Ok? Entonces, eso me refiero. Ahora bien, siempre lo más importante dentro de una fórmula económica, lo que sea, va a ser siempre el dato total. Siempre va a ser lo más importante. O sea, lo más importante es el dato total del mercado. Si tú tienes el dato total del mercado, pues los componentes de alguna forma te dan pistas a dónde puede llegar el mercado, pero el total es lo que importa. Entonces, mucha atención en ese sentido. Después de eso tenemos 10 de la mañana, el día de mañana, datos de, bueno, 9:45, apertura americana, del PMI de Chicago. ¿Qué tenemos los datos del PMI de Chicago? Básicamente, podría haber una aceleración económica, como ustedes saben, pues el PMI no le ha ido nada bien en este tiempo, entonces podría generar mucha volatilidad del PMI, porque es la expectativa a futuro del mercado. Por otro lado, tenemos el índice de confianza del consumidor, que es el dato contrapuesto del PMI. Si el PMI verifica la industria, el índice de precios del consumidor, pues verifica desde la parte del consumidor si es que se puede seguir comprando, vendiendo productos y servicios. Entonces, mucha atención en ese sentido, ¿no? Después, en la noche, tenemos, más bien en la tarde, llegando al horario asiático, tenemos las reservas de crudo. ¿Ok? Dato importante, como les había anticipado, bueno, aún no les anticipo del todo a todo el mundo, pero el crudo se encuentra en unos puntos importantes, porque podría tener un nuevo impulso alcista, ¿ya? Y ese nuevo impulso alcista puede generar una ruptura de la tendencia de corto plazo. Cada vez nos acercamos más a la tendencia y esa tendencia carece de volumen en venta. Entonces, vamos a vigilar muy bien el tema de los inventarios de crudo porque pueden darnos algunos puntos importantes al momento de ingresar en el precio. Bien, pero eso ya lo veremos en su momento. Entonces, mucha atención porque podría haber un aumento de crudo esta semana. Y no solo aumento de crudo, sino la semana pasada tenemos la expectativa de que el oro vaya a 2000. Esta semana yo creo que podría ir a escalar. La semana pasada llegó a 1950, le falta $50 y no es una semana, es una semana bastante técnica. Entonces, lo más probable es que rompa ese enraizamiento. El Bitcoin también llegó, estuvo muy cerca de los 24,000. Entonces, sí existen parámetros para que nosotros pues, nos mantengamos dentro de una posición a la alza. Entonces, mucho cuidado, por favor, porque podríamos obtener un mercado muy, o precios muy interesantes que rompan como última semana alcista y continuamos con las correcciones. Como les anticipo, ya vamos 2 días con básicamente noticias pequeñas de baja volatilidad y que pueden tener movimientos más que todo técnicos. En la noche tenemos la evolución de empleo y la tasa de desempleo. Estos componentes sí son importantes, pero van a vincularse al mercado australiano y al mercado neozelandés. Entonces, pongamos especial atención en estos niveles porque el precio podría generar alguna sorpresa. Nos podría dar algún punto de vista importante en el nivel. Podría haber un punto más que todo de compra o sobre las divisas, en este caso asiáticas. Entonces, mucha atención, porque mañana, o más bien la semana pasada, carecíamos de fundamentos
fundamentales porque estamos en feriado. Entonces esta semana es todo lo contrario. Tenemos fundamentales, varios fundamentales y puede ejercer movimientos muy importantes a la compra. Entonces pongamos atención en ese nivel. Vamos a tener bastantes entradas en la noche, seguramente esta semana, en la mañana también. O sea, hay donde ingresar entradas. Después de esto, el día miércoles, tenemos, como ustedes pueden ver, datos del PMI, estos en Europa, pero nuevamente son componentes. O sea, no es el dato del PMI de toda Europa, que sería interesante tenerlo, ¿no? No, sino más bien es un dato componente de Europa y que podría generar alguna expectativa tanto a la alza como a la baja. ¿Okay? Después de eso tenemos los datos del IPC de la zona euro, que es lo que les decía, ¿no? Esta semana va a estar semana de componentes, salen algunos componentes y luego salen datos totales. Entonces, aquí vamos a ver cómo va evolucionando la inflación en la zona de Europa. Solo para recordarles, ¿no? En el tema de Europa, ¿sí? En el tema de Europa ha venido habiendo problemas en ese sentido del tema de la inflación. O sea, ha sido menos amigable en Europa que en Estados Unidos y en otros países. En Estados Unidos ustedes ven que como que ya se llegó a un techo, ¿no? Y creo que haciendo básicamente eso, que el mercado comience a enrangarse, por decirlo así. Comienza a enrangarse el euro contra el dólar, porque el dólar de alguna forma está retrocediendo, pero el euro no tiene una política clara aún. Entonces, el IPC en Estados Unidos, pues ya ha venido de alguna forma reduciendo en Estados Unidos, pero en Europa no. Entonces sí hay que poner mucha atención de lo que puede llegar a pasar en la zona euro, porque eso sí puede ser un punto de partida entre el euro dólar, la libra esterlina, el franco suizo, etcétera, y todas las divisas. Entonces, mucha atención el día miércoles a las 5 de la mañana, hay que estar muy atentos al mercado porque podría existir un dato sorpresa en ese caso. Bien, después de eso tenemos una noticia que sí va a tener mucha volatilidad, generalmente siempre tiene volatilidad, y es el cambio de empleo no agrícola. Entonces, esta noticia es importante. No olviden que nosotros en el mercado pues, tenemos algunos datos económicos, que suelen ser los datos de empleo, los datos de inflación, el Producto Interno Bruto, etcétera. Pero una parte importante es cómo se va cambiando el empleo o cómo se va generando una expectativa de alza en el empleo desde el sector no agrícola. Como ustedes saben, pues el sector construcción y el sector no agrícola siempre genera mayores plazas de empleo, pero no es un empleo especializado. Disculpen, no es un empleo especializado, es decir, no necesitas mucha técnica para arar la tierra ni para Like tanto, construir, quello che te le etcétera, dico. ¿sí? Lo que se necesita en este caso es de mano de obra pues, normal. Persona podría llegar a generar este tipo de operaciones con un poco de capacitación. ¿Ya? Entonces, el empleo no agrícola básicamente señala las actividades, en este caso, de profesionales, de personas que trabajan bajo dependencia o de personas que trabajan de forma independiente, pero en actividades un poco más especializadas, actividades que ya incluso podrían requerir títulos de tercer nivel, cuarto nivel, disculpen. Entonces, por eso este dato sí va a mover el mercado, ¿sí? Porque va a representar el valor, ¿sí? El valor que se genera en función de los profesionales altamente calificados. Entonces, este día sí va a ser un día de mucha volatilidad. Respecto primero al IPC de la zona euro, que podría tener un dato importante. Segundo, al empleo no agrícola. ¿Sí? Y tercero, porque más adelante ya tenemos los PMIs de Estados Unidos. Entonces, el día miércoles va a ser un día básicamente de datos del PMI, empleo e inflación, que básicamente son los componentes para saber hacia dónde se dirige el mercado. ¿Qué esperemos? Yo, francamente, aunque el IPC sea mayor a lo esperado, por ejemplo, aquí en la manufactura se espera 46.8, aunque sea mayor a lo esperado, yo francamente creo que no hay que tener muchas expectativas a los IPCs, porque los IPCs ya han demostrado que no tienen una buena expectativa a futuro, por un lado. Y en el caso de que superen estos datos, no olvidemos que venimos una curva bajista. Entonces, eh, de cambiar la curva bajista, no solo que va a tardar tiempo, ahorita voy a indicarles, sino que tiene que tener datos muy positivos. Tal como estamos yendo, pues no es el caso. Entonces, solo para que nos fijemos un poco, para las personas que no estuvieron la vez pasada que vimos el PMI, pues aquí estamos en el nivel 50, ¿no?
Como ustedes pueden ver, pues los PMI van bajando, 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 bajando y bajando. Y claro, en ciertos niveles sí hay, es verdad que hay máximos, por ejemplo, aquí, aquí, aquí hay máximos, pero de manera general, desde que pues, nos hemos liberado del tema de la pandemia, digamos, este pico, el mercado ha venido cayendo, ya casi llegando a niveles antes de la pandemia en términos de expectativas, ¿no? Ojo que estos solo los índices del PMI son expectativas, son encuestas o expectativas. Entonces, en función de eso, el mercado ha venido llegando incluso a niveles por debajo de la pandemia. Y la última vez que pasó esto, el mercado se desplomó a niveles exorbitantes muy bajos y después, claro, hubo una fuerte recuperación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el PMI. Yo creo que lo que con el PMI va a pasar es que el mercado va a caer, bien, el mercado va a caer el PMI y este PMI, a pesar de que sea un pico elevado, que podría llegar a ser, igual no va a ser suficiente para cambiar la tendencia, aún no. Entonces, este dato de aquí va a ser como el de la anterior semana. Un dato donde el mercado sube, si es que el PMI es bueno, pero vuelve a caer porque no tiene expectativas buenas. O si es que el PMI resulta peor de lo esperado, el mercado se desploma. Las acciones se van al piso, todo se cae. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este dato del PMI. Va a ejercer mucha volatilidad, va a haber estas grandes curvas que últimamente el mercado se ha caracterizado por eso. Y bueno, después de eso tenemos comunicado de los miembros de la FOMC y otra noticia muy importante, semana de tipo de interés. Bueno, de llegar a concretarse este tipo de interés, que lo más seguro es que se concrete, de subir 0.25 puntos, lo ideal es que este valor de aquí, o de llegar a concretarse eso, el dólar vaya a perder precio. Si el dólar pierde precio, el petróleo se dispara, el oro se dispara, el Bitcoin se dispara, el euro se dispara, todas las divisas se disparan y el dólar pierde posiciones. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, bajo esta divisa. No creemos, no caigamos en la falacia de que si es que el mercado sube el tipo de interés, si es que el mercado sube el tipo de interés, nosotros vamos a aumentar, se va a aumentar el dólar. No, se va a disminuir el dólar. ¿Por qué? Primero porque ha venido pasando, ¿no? Cada vez que hay un dato positivo, en vez de subir, cae. Entonces, primero por eso. Y segundo, porque el precio, y no olviden esta parte, porque el precio ahorita es lo que está descontando todo el año pasado. Es decir, si el año pasado el mercado como tal generó una expectativa a la alza porque subía mucho el tipo de interés de una forma apresurada, ahora lo que va a hacer básicamente es lo contrario. Es decir, bueno, ya como ya subí, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues corregir. Es decir, si es que sube el tipo de interés poco a poco, yo voy a corregir, corregir, corregir. Bien, pero igual, no caigamos en eso. Eso en términos especulativos. Es decir, ahorita en bolsa de valores vemos que tiene ese efecto contrario. Pero en términos reales, es decir, hablando de economía real, no. El mercado, muy pronto, cada vez que hay un nuevo estirón del tipo de interés, nos acercamos cada vez más, ojo, nos acercamos cada vez más al, una recesión. O sea, todo está apuntando a eso. El PMI tiene expectativas bajas, el tipo de interés no es fuerte aún, pero está aumentando. ¿Qué recomienda? O sea, el mercado lo que va a hacer es desplomarse en algún punto. Entonces, atención, por favor, no abran posiciones en el largo plazo. Si alguien tiene carteras nominales, no hacerlas en el largo plazo la compra. El mercado muy pronto va a ser un recorte monumental. Entonces, cuidado y aprovechar de los últimos rangos alcistas. Es decir, esta semana con el tipo de interés de Estados Unidos probablemente rompamos los movimientos alcistas que hemos estado conversando durante todos estos días, ¿no? Repito, $2,000 en el en el oro, el petróleo probablemente rompa la línea de tendencia bajista, el Bitcoin 24, 25,000. Entonces, probablemente con este tipo de interés sea el impulso para llegar a estos niveles, ¿sí? De todas formas, como les he venido anticipando, hay que tener cuidado con el tema de invertir con las noticias, porque pueden ocasionar problemas, es decir, pueden haber pérdidas de la cuenta y todo eso. Entonces, si vas a operar, trata de operar con el lotaje más bajo. Yo sé que en el caso de que vaya bien, pues vas a ganar poco, ¿sí? Pero es preferible ganar poco, no ganar, a perder. Entonces, cuidado. Ya, de todas formas, les anticipo. Una, un aumento de 0.25 puntos, lo único que va a hacer es que el dólar caiga. Y si el dólar se desploma, todo sube.
todo sube, a excepción del dólar, lógicamente, ¿no? Es decir, el yen sube, el euro sube. Ojo, estoy hablando de la divisa, no de la paridad. No estoy diciendo yen contra el dólar, estoy diciendo el yen. El yen sube, el australiano sube, el neozelandés sube, el euro sube, la plata sube, el oro sube, las acciones suben, todo menos el dólar. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede. Acto seguido, después tenemos los permisos de construcción, como ustedes pueden ver, pero desde la parte de Nueva Zelanda. Y la tasa de desempleo y lo demás que conlleva el mercado asiático. El día miércoles va a ser el día más fuerte en bolsa. Tenemos un montón de datos para analizar desde la mañana, desde el pre-market, ¿sí? Es decir, antes del horario de la apertura de la bolsa, que es 9:30, hasta la noche, básicamente. Tenemos datos muy fuertes. Entonces, yo creo que aquí, si queremos mantener como que tomar una tendencia clara, por decirlo así, deberíamos tener posiciones ya el martes o el miércoles en premercado para coger los niveles más bajos o más altos del precio. Sería lo ideal. Entonces, sí hay que tener bastante sentido en ese sentido. Si todo sube, ¿cómo sería el euro contra el yen japonés? Tienes que analizar técnicamente el precio. ¿Sí? Ahorita te estoy hablando de la paridad contra el dólar. No estoy hablando de la paridad contra el euro. Tienes que analizar técnicamente el precio. Pero si es que quieres analizar la actividad contra el euro, pues te recomiendo que vayas al otro fundamental del euro que te había mencionado el día martes, que son los datos del Producto Interno Bruto. Pueden aportarte directamente valor al euro. O en el día miércoles a las 5 de la mañana los datos del IPC del euro. Pues ahí vas a tener un mayor movimiento. Lo que te puedo anticipar es que el yen no va a tener una paridad o un movimiento fuerte el yen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene una política intervencionista. Es decir, ellos no están protegiendo su tipo de cambio. Y al no proteger su tipo de cambio, pues no están encontrando algún valor importante, un intrínseco que haga que la divisa genere valor sobre otras. Entonces, es lo único que te puedo mencionar en este caso. O sea, no vas a encontrar una política fuerte y de alguna forma el precio no te va a dar un movimiento muy abrupto. ¿Sí? Entonces tienes que analizar técnicamente el precio, verificar los fundamentales del IPC, como te veo, como te digo, en la zona euro. Bien, después de esto vamos a observar el día jueves. Día relativamente tranquilo, como ustedes pueden ver, ha sido un día relativamente tranquilo acá. Vamos a ver un poco de los tipos de interés en el tema de Europa, pero en el tema de Reino Unido. Entonces, grave afectación a la libra esterlina. La libra esterlina también tiene la expectativa de aumentar su tipo de interés, pero de una manera un poco más agresiva como lo está haciendo el mundo. O sea, el mundo ya se cansó de subir el tipo de interés de 0,75, 0,5. Ahora están subiendo de 0,25 en adelante. Pero la libra esterlina no, sigue de una forma bastante agresiva. Vamos a ver qué tipo de mecanismo puede llegar a fortalecer en ese sentido. Ahora bien, si nosotros observamos después de esto, vamos a tener el comunicado de la decisión de tipos de interés de Europa. Entonces, semana fuerte para desde el día miércoles en adelante. Hoy va a ser técnica, mañana va a ser técnica, miércoles fuerte, jueves fuerte con los tipos de interés de Europa. Entonces, en función de lo que nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto al euro contra el yen? Aquí está uno de los fundamentales que puede darte cabida en ese sentido. Salvo que yo creo que el euro en ese sentido va a valorarse. Primero porque tiene un tipo de interés más elevado que el de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a aumentar 0,25, mientras que Reino Unido y Europa 0,50. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el mercado como tal, va a generar un punto fuerte de precio. ¿Ok? El mercado como tal va a generar un punto fuerte de precio, pero en la libra y en el euro. Entonces, pues, en conclusión, si tú estás hablando del euro contra el yen, esta semana debería valorarse el euro con esas noticias. Y el yen, como no tiene esta política, menciono nuevamente, como intervencionista de proteger su tipo de cambio, lo más probable es que se deje llevar, no solo con el dólar, sino con el propio euro y con otras divisas. ¿Ok? Entonces, sí, mucha atención, por favor,
que quieren hacer análisis respecto a esto, es básicamente lo mismo. O sea, el precio se mueve bajo los mismos fundamentos económicos, solo que se los debe interpretar de forma diferente. Generalmente, el dólar siempre es el que causa conflictos en el mercado, porque el dólar siempre o va a favor de la teoría económica o va en contra, pero siempre tiene estas peculiaridades. Pero generalmente las otras divisas no. O sea, las otras divisas como el euro, como la libra esterlina, como el canadiense, y eso sí va, bueno, el canadiense no tanto en los últimos años, pero en los australianos, y eso sí va bien acorde a lo que dicen las noticias. O sea, si la noticia dice al alza, pues se dispara el euro. Si la noticia dice a la baja, pues decae. Entonces sí es muy acorde realmente al tema del precio. Si el euro sube, si suben los tipos de interés, pero el dólar no. El euro si sube, si suben los tipos de interés. No entendí a Diego. Oh, está bien. Explícame. Dime. Es que ahorita le entendí que, por ejemplo, si es que se espera que suban 0,5% las tasas de interés de Europa, entonces se esperaría que el euro suba. Ujú. Pero en antes con el dólar no. O sea, en el dólar, si es que suben las tasas de interés, se espera que el dólar caiga. O sea, es lo Ajá. opuesto. En ese caso sí, en este caso. Es por lo que mencioné ahorita, de que el dólar a veces, como es una moneda conflictiva, entonces a veces no se comporta como debería. Sí, o sea, va en contra de la teoría económica, uno, y también hay que recordar que el dólar viene ya del 2022 de una apreciación muy fuerte en el mundo. Entonces el mercado que lo toma de forma negativa, una apreciación más débil de lo esperado. Perdón, José, una preguntita. O sea, digamos, si es que el tipo de interés en el dólar sube, la paridad euro-dólar, ¿qué? ¿Bajaría? No subiría. Sube. Y si es que el euro sube, la paridad euro-dólar, entonces ahí bajaría. No, sigue subiendo. Ah, sigue subiendo. Claro, es que verás, si es que sube el tipo de interés en Estados Unidos, pero ojo, ¿no? Si es que sube el tipo de interés en Estados Unidos en 0,25, ahí disminuye el precio del dólar. Pero digamos que nos sorprende la Reserva Federal y ahora es 0,50 o 0,75. Ahí en ese caso el dólar se aprecia. Solo disminuye de valor el dólar cuando está en 0,25, su aumento. ¿Ya? Ah, Pero ojo, básicamente ¿no? porque Como es estamos menos. hablando de euro-dólar, ¿qué significa? El euro gana valor sobre el dólar. Y si decimos que el dólar va a perder valor, se dispara el euro, me hago entender. Ya, en cambio, con los datos de interés de Europa, si decimos que va a ganar valor el euro, se vuelve a disparar el euro. Por eso es que en ambos casos debe subir el euro. Hola. Sí, gracias. Ah, ok, vale. Listo, listo. Entonces, eso, ¿no? De todas formas, esto ya lo vamos a ver en la noche, en las sesiones de retroalimentaciones. Hoy es lunes, entonces, por favor, ya más adelante les voy a escribir a ver quién se apunta a la retroalimentación para que podamos ver bien esto, porque puede entender que sea un poco conflictivo o más bien confuso, y es normal. O sea, esto que estamos viviendo ahorita es bien antiintuitivo y no es nuevo, porque el mercado siempre está lleno de estos vaivienes, pero es un poco complicado de entender, entonces logro entender que no se puede entender a la primera. De todas formas, ya vamos a ver en las gráficas el día de hoy en la noche, así que ya saben, ¿no? Pueden ingresar, decirme quién quiere ser retroalimentado y en función de eso trabajar. Después de esto, tenemos comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa, y esta persona pues nos va a decir por qué decidieron tomar este aumento de tipos de interés y qué esperar en el futuro. Un aumento menor de lo esperado, más bajo de lo esperado, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante con las noticias que vamos a observar. Terminamos con los datos de los PMIs en China y con eso el mercado básicamente va a quedarse absolutamente estático hasta el día viernes, donde vamos a contener datos importantes de los PMIs. En este caso vamos a tener datos importantes del PMI nuevamente de los componentes, es decir, de la zona de Europa, para después nuevamente tener los PMIs compuestos, que más adelante se irán dando, ¿no?
Tenemos una comparecencia, pero como no es la del presidente, la presidenta en este caso, pues no va a tener un punto importante. Lo que sí va a generar volatilidad es a las 4 de la mañana, los PMI de la zona euro. Vamos a ver si es que estos sí tienen alguna expectativa positiva en el mercado. Vamos a ver un breve vistazo, a ver qué puede llegar a suceder. Para las personas que están en el fondeo, ahorita el euro, el petróleo está en zona de compras, por si acaso. Listo. ¿Qué tenemos? Como pueden ver, el PMI de servicio de la zona euro es menos, digamos, tiene una curva no tan pronunciada como el PMI de Estados Unidos. De alguna forma, sí está en niveles antes del COVID, como pueden ver, niveles inferiores antes de que suceda el COVID, pero el precio, como ustedes pueden observar, cada vez mantiene una tendencia bajista. Sin embargo, aquí un dato mayor a lo esperado sí implicaría una recuperación, porque estamos por encima de 50 intentando hacer una curva alcista, algo que no tiene el dólar americano, ¿sí? Algo que no tiene el PMI de Estados Unidos como tal. Ahí ha habido más bien una caída de precio bien fuerte que le va a costar tener un aumento. Entonces, cuidado, ¿no? No vayamos a pensar que, bueno, si el PMI en Estados Unidos es malo, el PMI en todo el mundo es malo, no. En Estados Unidos sí, ha venido agravándose esta situación, pero en Europa no tanto. O sea, a pesar de los problemas inflacionarios que tiene esa región, las empresas no le están yendo tan mal, sus expectativas más positivas referente a otros mercados. Bien, después de eso tenemos nóminas no agrícolas. Nuevamente, aquí este dato es un dato de empleo que nos va a medir, en este caso, el valor del dólar americano. Entonces, aquí sí no me atrevería a dar un análisis. Me gustaría ver primero el tipo de interés, a ver cómo reacciona con el tipo de interés. Y después de esto, ver qué puede llegar a pasar con las nóminas no agrícolas. De todas formas, un valor mayor a lo esperado debería haber una implicancia positiva con el dólar, ya que se genera mayor empleo en Estados Unidos. Entonces, probablemente pase eso. O sea, que si es que es el dato mayor al esperado, pues suba. O sea, sea un punto bien lineal. A eso me refiero. Pero habría que ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, en estos niveles. Y por último, datos del PMI compuesto y de servicios. Como pudimos ver el día miércoles, tuvimos el de manufactura. El de servicios tenemos el día viernes. El día viernes también va a ser bastante movido. Vamos a ver si es que tenemos algún punto de vista importante. Y luego ya noticias que no vienen cabida al mercado, que son posiciones netas especulativas. Entonces, en breve y corto resumen. Hoy, día técnico, ¿sí? Día completamente técnico. En la mañana y en la noche hay entradas. Día martes va a haber noticias fuertes, pero no creo que vayan a causar relevancia porque básicamente la semana pasada no causó relevancia. Así que va a ser un día técnico el día martes. Y lo fuerte va a empezar el día miércoles. Miércoles va a ser un día fuerte en bolsa, muy volátil, día jueves muy volátil y día viernes algo de volatilidad porque tenemos los datos de los PMIs. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, hoy tenemos estructuras técnicas, estructuras en compra, venta. Yo creo que las estructuras de hoy son fundamentales para las estructuras del día miércoles y jueves. O sea, yo creo que el día martes deberíamos mantener unas posiciones bien a la baja, bien bajas o bien depreciadas para mantener un mercado en compra. Yo creería que debería pasar eso. Así nos aprovechamos de un buen nivel y en función de ese nivel, pues hacemos un buen swing apoyado de análisis económico. Pero bueno, ya veremos en las entradas en las noches. Dicen, estaba leyendo unas noticias que coinciden muchos traders que el euro se viene alcista y el dólar bajista. Sí, tal cual. Se vienen consolidando más o menos desde octubre del año pasado y como estás diciendo tú, se podría desanunciar. Sí, o sea, lo más probable es eso. Lo que pasa es que todo el mercado desde diciembre ha venido generando esta contradicción económica, porque lo que estamos viviendo es una contradicción económica. En teoría, ¿qué es el tipo de interés? El tipo de interés es el precio que le das al dinero. Entonces, si tú aumentas el tipo de interés, estás aumentando el precio del dinero. La pregunta es, si tú aumentas el precio del dinero, ¿por qué? Ya, si tú aumentas el precio del dinero, ¿por qué estás perdiendo valor en el dólar? Deberías subir porque estás aumentando el precio. Y bueno, esto se contrapone con la especulación del año pasado. El año pasado, como hubo un fuerte aumento en el tipo de interés,
Entonces ahora estás pasando lo contrario, ¿no? Es decir, el tipo de interés de alguna forma se está estancando. Entonces el mercado lo ve como una noticia negativa. Pero ojo, solo, esto es, por eso es que es interesante, porque eso solo pasa si es que el mercado sube 0.25. Si es que el mercado apunta a un valor superior, vuelve a tener un valor positivo el dólar. ¿Ah? Entonces, eso es lo antiintuitivo que les digo, porque uno económicamente subir es subida, ¿no? O sea, no importa, sube 0,1, 0,25, 0,50 o un punto. Igual es una subida, debería haber un valor alcista, ¿no es cierto? Pero no, en esta ocasión no. En esta ocasión, solo si sube 0,25, el mercado lo toma bajista. Y si subes algo superior, lo toma alcista. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, pero ojo, no nos vayamos acostumbrando, porque en algún punto esta teoría económica, esta contrapuesta económica, va a perder su valor. Y como va a perder su valor, vamos a tener nuevas estructuras de mercado, ¿ok? Por eso les decía, el mercado aún se encuentra descorrelacionado porque hay este tipo de conflictos económicos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, por favor? El Bitcoin ya, no sé si alguien tomó la señal del Bitcoin, ya estamos en positivo. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Todavía se puede, porque todavía está como en un punto bajo el Bitcoin, todavía se lo puede comprar. El Bitcoin sí, el Bitcoin va largo. Ahorita cogimos en la base, sí se lo puede. Solo aguántale un poquito, no te vayas a asustar de las mechas. Claro, y ahorita yo no lo he comprado, puedo, ahorita sí se puede, ¿no? Claro, sí se Sí, compra. ahorita también se podría comprar el petróleo para las cuentas que están en fondeo. Ahorita estamos en un buen precio de compra. El Bitcoin, el José, Bitcoin, ¿Qué? el hola, Bitcoin. hola, buenos días. Ah, perdón, alguien creo que estaba preguntando algo. Dele, ahí, cualquiera. No, Eh, sí, sigue siendo. Gracias. Yo entré justo en el 23033 al Bitcoin, pero yo creo que va a subir, ¿no? Sí, el Bitcoin va a subir. De hecho, el fundamental apoya que el Bitcoin incluso rompa los 25. Podemos hacer una doble decisión, una doble inversión. Una decisión a corto plazo, topando el techo en 23.50, 500, Ok, o, y una posición de largo plazo topando los 24.25, tal cual hicimos la semana pasada. ok. Bitcoin contra dólar, Sí, sí, ¿correcto, tal cual, José? contra el dólar. Nosotros no invertimos mucho contra el euro, más contra el dólar. Ok. Y recomendación de stop loss, lo puse por debajo de más o menos en el 22.851. Déjame ver. Yo lo coloqué un stop loss. En el 22 no está tan mal, pero déjame ver dónde yo lo coloqué. Sí, yo también le coloqué en el 22.648. Ok, está bien. Listo. Bueno, gracias, José. Ok, ¿alguien más, por favor? Dicen, Hoy tenemos récord. Casi en la mañana no se conectan. Así que aprovecho. dicen, Dime. ya. Mira, según lo que vi en el chat, dice que el dólar, perdón, el euro se puede ir alcista y el dólar bajista, ¿verdad? Ujú. Pero digamos, si me voy al técnico, la parte del semanal, ya estamos en un momento de, ¿cómo le explico? Muy sobrecomprado, incluso existe una enorme divergencia. Además, también estamos en un punto 61 Fibonacci. Yo pienso, o sea, yo Ok. honestamente no creería que subiera un poquito, ¿no? Pero de ahí yo pienso más que el dólar se fortalecería en estos días. Sí, es lo más probable. O sea, verás, lo que nosotros estamos mencionando es que el dólar suba, ¿ya? Y es cierto, hay una divergencia, el volumen es bajo en compra, el estocástico está a punto de cruzar, o sea, hay muchas señales que nos dicen que el precio del euro puede desplomarse, muchas. Pero no olvidemos que estas mismas señales son señales que ya se nos dieron antes y el precio seguía disparando. ¿Por qué se está disparando? El precio se está disparando por los fundamentales, ¿ya? Pero vuelvo y repito, estos fundamentales son antiintuitivos, son fundamentales que no tienen mucha coherencia, es decir, si subes el tipo de interés, debería subir la divisa, pero no lo hace, cae. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado en algún punto tiene que corregir este movimiento antiintuitivo y el mercado lo que va a hacer es desplomarse o corregir con fuerza. Entonces, yo creo que esta semana, tal cual les indiqué en la cuenta de fondeo, lo que va a hacer es caer, subir, caer, y una vez que caiga en la base, yo creo que va a subir, pero va a subir con fuerza por los tipos de interés
Y cuando tope el tipo de interés, el techo máximo, yo creo que el techo máximo es 1,15, ahí se va a desplomar, pero de una manera descomunal, o sea, muy parecida a la manera del 2022. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Y ahí por fin las señales bajistas van a tener sentido. Pero aún tiene recorrido alcista. No porque el precio quiera hacerlo, sino por los fundamentales. Vale, Alison, gracias. ¿Ok? Sí. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, por favor? Vamos a ver rápidamente el euro. Rapidito. A ver, para entenderlo mejor, ¿no? Agarremos esto. A ver, el site me dice que todo tiene señal bajista y es cierto. Volumen a la baja, cruce de estocástico, rango de divergencia. Señal bajista en el precio, ¿ya? Y estás en un hábito semanal, lo que implica que el mercado debería hacer una corrección, pero muy fuerte. Eso es lo que nos dice, ¿ya? Y es cierto, el mercado debe hacer una corrección muy fuerte. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos teniendo movimientos alcistas. Primero que estas correcciones ya se venían dado desde antes. Si nosotros nos fijamos, mire, estocástico acá también ya tuvo un cruce. La divergencia acá también ya pasó. El volumen a la baja también ya pasó. Pero ¿por qué siguió subiendo? Ya, esto subió, es lo que les decía, porque el mercado como tal está generando movimientos a la alza debido a los fundamentales. ¿Ya? No es que está generando porque el mercado tiene movimientos positivos, no. Es por los fundamentales que está teniendo movimientos a la alza. Yo creo que su pico más alto, o donde va a llegar el precio, es esto. Va a subir, topar esto, y aquí se desploma. Por fin se va a activar esto. Va a haber un cruce, el volumen va a ser más bajo aún, y esto va a haber una divergencia parecida a esta. Así. Ahí va a pasar eso. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué esperar en el corto plazo? Rápidamente, porque igual eso lo vamos analizando en clase. Como les decía en los chicos de fondeo, suba de precio, caída en el corto plazo, ya cayó. Esta caída en el corto plazo puede llegar entre este nivel y a este nivel. Suba para posicionarse, caída y luego dispara. Es decir, esto más o menos debería ser el movimiento del euro. ¿Sí? Un poco de caída que ya cayó, subir nuevamente hasta estos niveles, caer para mejor posicionarse, un mejor precio. Y aquí yo esperaría que sea el tipo de interés de Estados Unidos o de Europa. Yo esperaría eso. Y esto haría que el mercado suba, hasta la tendencia que sería lo idóneo. Sería lo idóneo aquí y lo máximo acá. Y después de esto, ahí sí viene lo que dice el Said. Caída así, pero una caída lineal. Ahí yo creo que es una caída recta. Muy parecida a la del yen en octubre de 2022. ¿No se acuerdan que una vez nosotros estábamos invirtiendo en yenes que subía, hasta que un viernes se desplomó en línea recta? No sé si alguien recuerda esa posición. Ya, yo creo que va a pasar algo así con el euro. Va a subir, dando señales de venta y luego, ¡pum!, un desplome, pero de esos lineales. Bien. ¿Alguna otra duda, por favor? Respecto a análisis fundamental, ¿no? Esta fue la única excepción técnica. Ya, muy bien. Bueno, queridos inversionistas, como es de costumbre, pues les deseo un bonito inicio de semana y muy pronto inicio de mes. Entonces, que les pase muy bien, aprovechen muchos tips, veo que están entusiasmados con las cuentas de fondeo, no olviden con el tema de lotajes, no olviden a las personas que no ingresaron, seguir practicando para que sigan dominando su trade y más que todo esto que estamos viendo en análisis fundamental lo utilicen a favor de sus inversiones, que al final es lo que cuenta. Les deseo un bendecido día y cuídense mucho. Cualquier cosa ya saben que pueden escribirme. Nos vemos. Chao. Gracias, buenos días. Gracias.